nos habíamos quedado el otro día, estábamos con los conceptos básicos, ¿no? Con qué es lo que caracteriza un fluido, definición de fluido, que es un fluido newtoniano. Os había mostrado aquí, ¿no? Pues, digamos, como bibliografía tenemos ahí en el Shaughnessy, y os prometí un poco, digamos, una cosa intermedia, que teníamos que definir el fluido o distinguirlo de lo que son los sólidos elásticos por algún criterio. Y el criterio que utilizábamos de fluidos, el criterio que utilizábamos era cómo era el comportamiento de ese medio de ese cuerpo frente a esfuerzos tangentiales. Ya he puesto. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que comentaba es que si el sólido, ese medio es un sólido elástico, que era primero un esfuerzo tangencial, pillasteis un poco, es pensar, si yo me fijo en un elemento de ese cuerpo, que hay fuerzas de contacto, ¿de acuerdo? Es decir, tiene una superficie que envuelve ese volumen en el cual me estoy fijando, entonces pues estará en contacto con otros cuerpos. Por lo tanto, tenemos fuerzas de contacto, fuerzas superficiales de contacto, que van a ser de dos tipos, lo mismo que en sólidos, pues fuerzas, va a tener una componente normal, fuerzas normales, y fuerzas tangenciales. ¿De acuerdo? Lo mismo que en los sólidos, las fuerzas tangenciales a la superficie vienen dadas por el rozamiento con otros cuerpos. Así de simple. Mientras que las normales pues son simplemente cómo está apretando los otros cuerpos sobre mi cuerpo problema. Así de simple. Es decir, apretando, comprimiendo. Bueno, también puede ser tirando, es decir, que las fuerzas normales pueden ser a tensión o compresión. Bueno, ahí viene, como leísteis el capítulo 1 un poco, ¿no? Luego discutimos a ver qué es eso de la tensión y de la... ¿Cómo podemos definir? Comenté el otro día que si vemos esa componente normal de las fuerzas superficiales, lo que podemos definir es lo que se conoce como la presión mecánica, no la presión termodinámica. Bien. Y os dejé caer que son dos conceptos que son diferentes, si bien al final uno hace la aproximación de que vamos a considerar la presión mecánica, que es la nuestra, ¿no? Por eso estamos en dinámica, pues como si fuese exactamente la presión termodinámica. Pero bueno, ya que estoy comentando ese concepto de presión, ¿no? Fuerza por unidad que es un esfuerzo normal, fuerza por unidad, es decir, la fuerza, la componente normal. ¿Recordáis el archivo que tenéis ahí, ¿no? Con un poco con los tensores, ¿no? Tengo ahí un cubo, es decir, tengo una superficie, entonces podemos hacer una fuerza que es normal a esa superficie y puede haber una fuerza que es tangencial, es una fuerza de contacto, fuerzas superficiales de contacto. Siempre que hay contacto hay una superficie de contacto. Frente a eso comenté, y veis en este capítulo introductorio que es la clasificación entre las fuerzas. Las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cuerpo más general, o sea, no tiene por qué ser un fluido, pues son superficiales y de volumen, en el inglés surface forces, o de volume, o también veréis la palabra en los libros bulk,
forces, o sea, del tocho, iba a decir. ¿De acuerdo? O sea, que aquí tenemos la palabra, o sea, que si veis esto no os extrañéis en los libros porque se está refiriendo a las fuerzas de volumen. Por ejemplo, la fuerza de volumen, que va a ser pues proporcional, ¿no?, a la masa que tiene el cuerpo que estamos considerando, y si estamos pensando en la densidad, pues la masa será la densidad por el volumen, por lo tanto, lógico que, por ejemplo, el peso sea una fuerza de volumen. Pero las fuerzas superficiales son precisamente lo que estoy yo hablando, fuerzas de contacto. Bueno, entonces si tenemos por aquí algo, por aquí encima, estoy con esa superficie y está haciendo una fuerza sobre esa cara, estoy dibujándolo en forma cúbica, bueno, porque estoy pensando en coordenadas cartesianas, no tiene, y para que sea una superficie plana, ¿de acuerdo? Es un volumen finito, bueno, si no nos lo imaginamos infinitesimal. Entonces, naturalmente, lo que tengamos por ahí arriba estará ejerciendo una fuerza, quizás presionando, y también intentando deslizar sobre el otro cuerpo, de tal manera que si hay un rozamiento, ¿no?, si fuesen dos sólidos, pues tendríamos y están deslizando una fuerza de rozamiento cinético. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener también en fluidos. La viscosidad lo que va a representar es precisamente ese tipo de rozamiento, aunque de otra manera. Estaba comentando acerca de la presión dinámica y termodinámica. La presión dinámica sería simplemente la que mediríamos, imaginaos, con un manómetro, un aparato de presión, ¿no?, de medir fuerzas, iba a decir, la que mediríamos con ese aparato, si hubiese una posibilidad, la que mediríamos en un punto de esa superficie. Imaginaos que la superficie es infinitesimal, ¿de acuerdo? Mediríamos la fuerza, lo dividimos por el área y entonces tendríamos lo que es la presión dinámica en ese punto, ya que estoy hablando de una superficie infinitesimalmente pequeña que rodea ese punto, ¿de acuerdo? La presión termodinámica, ¿por qué viene dada? Por todo lo que os escribe por aquí Eduardo, estáis considerando, ¿no?, ahí la física desde el punto de vista estadístico, mecánica estadística o termodinámica. Entonces, estáis considerando, para que veáis la pequeña diferencia, cuando habláis de temperatura o de presión con Eduardo, lo que estáis imponiendo es que estáis considerando que el sistema ha alcanzado un equilibrio termodinámico, ¿verdad? Es decir, que siempre se va a encontrar en cuasi equilibrio para poder hablar, es decir, que ese sistema va a evolucionar. Es que la termodinámica y la mecánica de fluidos van de la mano, iba a decir, no queda más remedio. Entonces, cuando veis cómo evoluciona, por ejemplo, un gas dentro de un cilindro con un pistón, ¿no?, el movimiento del pistón, pues evidentemente eso no está en equilibrio, si hay un movimiento, ¿entendéis? En termodinámica, pues lo que vais a considerar es que ese movimiento es lo suficientemente lento como para considerar que siempre le dais tiempo a lo largo del movimiento para que se alcance o que se pueda aproximadamente considerar el sistema en equilibrio, cosa que no está exactamente, de tal manera que podamos definir pues, los conceptos de densidad, de presión termodinámica. Pero claro, si el movimiento del pistón es muy rápido, cosa que es lo que ocurre normalmente en un motor, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente no tienes una situación de equilibrio termodinámica, es decir, que no tiene sentido hablar ni de temperatura, ni de presión, ni ninguna de esas cantidades, magnitudes físicas intensivas, ¿verdad? Que utiliza la palabra intensivo y extensivo. ¿Por qué? Porque esas se definen cuando el sistema está en equilibrio. Pues aquí, si uno lo piensa un momento, y tenemos movimiento entre cuerpos, y hay rozamiento, es decir, que ahí va a haber disipación de energía mecánica, se está transformando energía cinética en calor. Si el movimiento entre el cuerpo que tengo encima y el cuerpo que tengo debajo es muy rápido, pues entonces la presión o la temperatura no tiene sentido desde el punto de vista termodinámico, porque no está en equilibrio termodinámico, si el movimiento es muy rápido. Ya desde ese momento uno diría, uy, hay presión
mecánica, que la puedes medir sin problema, pero la presión termodinámica, si el sistema termodinámico no está en equilibrio, no tendría sentido ni siquiera poder definirlo. ¿Lo entendéis? Que ya tiene que haber una diferencia entre ambos conceptos. Es decir, que nosotros vamos a suponer en nuestros problemas de fluidos que la presión termodinámica y la dinámica es la misma, o la presión mecánica, claro, porque vamos a suponer que le dejamos el movimiento lo suficientemente lento para que tenga sentido ya mismamente la definición de presión y de temperatura. ¿Bien? Se pilla un poco ¿no? el matiz entre ambas cosas en un tema y en el otro. Claro, para eso tenéis que tener claro qué es la presión y la temperatura en termodinámica. Mientras que aquí es bien sencillo. Es fuerza, la componente normal de la fuerza, dividido por el área, ya tenéis la presión. Una pregunta interesante es, la presión es un escalar, ¿verdad? ¿No? Aquí estoy cogiendo, fijaos, la fuerza, dice, la fuerza es un vector, pero fijaos que estoy fijándome en la orientación de la superficie y entonces en la componente normal de esa fuerza, perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es un escalar dividido por otro escalar, te da el escalar presión mecánica. Interesante y pregunta es, oye, ¿el comportamiento es isótropo? ¿Qué significa isótropo? ¿Qué entendéis vosotros como isótropo? Que una magnitud física sea isótropa o anisótropa. Que dependiendo en qué dirección del espacio estés mirando, tiene un comportamiento u otro. Por ejemplo, uno cuando piensa en algo isótropo piensa en óptica, ¿de acuerdo? Gafas polarizadas, por ejemplo, cosas de esas. Pero en este caso, ¿qué significa? Es muy fácil decir, oye, si tú te fijas en un punto del espacio, en este, pero ahora la superficie de ese cubo pequeñito, ¿la orientas de otra manera? Es decir, voy a hacerlo en 2 dimensiones. Si en vez de orientarlo de esta manera, en 2 dimensiones, un corte, ¿no? Entonces estaríamos bien. Si orientas la superficie, el mismo punto del espacio, el cubo lo estás girando, entonces tendrías una superficie girada y tendrías que ver cómo es la fuerza normal, dividir por el área que no ha cambiado, y entonces la pregunta es, ¿depende esa presión mecánica que estás definiendo de la dirección del espacio, de la orientación de la superficie que te está ayudando para definirla? Fijaos esa pregunta, ¿no? Porque nosotros en la cabeza ya decimos, la presión es algo, es isótropo, en el sentido de que es independiente de la orientación de la superficie. En ese punto me va a dar igual que la superficie esté inclinada con el ángulo que sea. El resultado va a ser el mismo. Pues siento ser malo, como siempre, y decir, eso es una aproximación. Depende, y os diré las condiciones, porque vosotros estáis aquí para aprender, o yo mi deseo es que uno podría pasar por aquí como un tanque alemán y decir, la presión es una magnitud física. Eso hay que demostrarlo como cualquier afirmación. Y entonces, a la hora de demostrarlo, capítulo 16.16.5 del Taylor, o bien capítulo 4 del Sonessy, lo que haré en su momento, haremos la demostración de que la presión efectivamente va a ser independiente de cómo es la orientación de la superficie. Por lo tanto, el comportamiento es isótropo. Únicamente va a ser cierto en fluidos, y estoy adelantándolo, no he hecho la demostración, estoy adelantando. Demostraremos que eso será estrictamente cierto en cualquier tipo de fluido, sea viscoso o no viscoso, que esté en equilibrio, es decir, que no esté en movimiento. Y para fluidos ideales, es decir, que no haya viscosidad, no haya rozamiento, está en equilibrio o en movimiento, va a dar igual. Únicamente en esos 2 casos, esa afirmación que acabo de decir, que la presión es independiente de en qué dirección del espacio estemos mirando, es totalmente cierta, estrictamente cierta. En el caso de fluidos viscosos en movimiento, es una aproximación que, hombre, se utiliza, ¿por qué creéis? Porque es una buena aproximación.
porque el efecto de la viscosidad es pequeño frente a otros factores en ese juego. ¿Veis cómo ya, en el momento en el que uno toca ya lo de los conceptos, ya tiene que empezar a estar dándole vueltas a las cosas? Bueno, ¿os molesta mucho que sea así? Espero que no, espero que sea incluso interesante cómo uno se tiene que preguntar esas cosas. Bueno, pero estábamos efectivamente con la definición de fluido frente a... Entonces, estábamos, claro, no puedes deshacerlo del punto que viene más adelante de tipos de fuerzas, fuerzas superficiales, fuerzas de volumen. Esas fuerzas superficiales pueden ser normales, pueden ser tangenciales. Nos fijamos a la hora de fijar un criterio para distinguir lo que es un fluido de lo que es un sólido, cosa que es una frontera difusa, porque hay sólidos que se comportan como fluidos y fluidos que se comportan como sólidos, o fluidoelásticos. ¿Veis el cristal? El ejemplo. Fue una pregunta que me hicieron una o dos personas cuando ya había terminado la clase y estaba solo con ellos. ¿Qué diríais del cristal? Consta que no es un cristal. Cristal físicamente es que están ordenadas las partículas, las moléculas. Eso es amorfo como la vida misma. O sea, el cristal lo llamamos cristal, pero no es un sistema cristalino, como en un metal, por ejemplo, ¿no? Uno dice, clon, 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 duro, ¿no? Yo creo que es un sólido, iba a decir, y además bastante rígido, ¿no? Iba a decir, ¿no? Bueno, pues siento deciros que el comportamiento de ese cristal es un fluido. Si yo lo quiero estudiar para escalas temporales de décadas he dicho, entonces hay un movimiento. Es un movimiento tan lento que para verlo apreciablemente necesitas que pase mucho tiempo. Cuando hicieron ese vidrio en la fábrica, las máquinas, vamos a suponer que no cometen mucho error, planchas, ¿no? El espesor en cualquier punto de ese vidrio era el mismo, salvo error de la máquina. Es decir, cuando lo ponen vertical, arriba y abajo, el mismo espesor. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pero ha estado actuando la gravedad sobre eso, pues 40 años. Si yo cojo ahora y mido el espesor arriba y abajo, os hago una apuesta, y la gano, de que el espesor abajo es mayor que arriba. ¿Por qué? Porque ha fluido, ha caído en su movimiento moléculas del vidrio bajo la acción de la gravedad hacia abajo, con un rozamiento, con una viscosidad de tal calibre que efectivamente el movimiento es lento. Pero, claro, efectivamente, si yo quiero ver en problemas en los que tenga un vidrio en escalas temporales normales, iba a decir normales para, ¿qué quiere decir normal? Pues ahora, ¿no? En 10 minutos, efectivamente, no voy a modelar ese vidrio como si fuese un fluido. Si yo quiero ver el comportamiento de un glaciar, aquellos que os guste, o de la Antártida o de Groenlandia, pues ahí, ¿cómo se modela la dinámica del hielo? Efectivamente, con las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, con las ecuaciones de los fluidos. Es decir, el hielo, y se ve muy bien, si ahora cogemos Google Maps o cualquier otra cosa similar, y nos vamos al Himalaya o a los Alpes, que van quedando menos, ¿no? Y vemos los ríos de hielo con los marcadores, claro, los marcadores son rocas, entonces uno ve muy bonito, a pesar de que no ve el movimiento, ve los marcadores, ve cómo eso parece que está fluyendo más, con una velocidad mayor en el centro del glaciar que en los bordes. Efectivamente, eso es lo que pasa. Claro, ¿en qué escalas temporales? 1000 años. O 100 años, vamos, para un glaciar. Vamos a ponernos 100 años, no poned 1000 años. Poner 100 años para un glaciar. Efectivamente, entonces, el movimiento de los glaciares se simula, se modeliza con las ecuaciones de un fluido. Nadie diría que el hielo, si alguna vez os habéis caído en el hielo, que el hielo es un fluido, ¿no? Iba a decir, ¿sí o no? Claro, para la escala temporal en la que está ocurriendo el golpe, con el culo, iba a decir, en esa escala temporal tan pequeña,
el comportamiento es como un sólido. ¿Bien? Es decir, que este criterio, como veis, no, lo que acabo de decir no es un límite, una frontera claramente de aquí para aquí es un sólido elástico y de aquí para aquí es un si quieres modelizar, simular ese tipo de cuerpos en los cuales se comportan en cierta manera como sólidos elásticos, pero en cierta manera como fluidos, pues hay también ecuaciones todavía más complicadas que te permiten hacer eso. Bien, criterio entonces, pero nosotros necesitamos algo para ir reduciendo a qué nos vamos a referir. Cogemos las fuerzas, ¿qué tipo de fuerzas? Fuerzas tangenciales, como he dibujado aquí. Fuerzas tangenciales. Por ejemplo, sobre una cara. Vamos a ponerlo por aquí, en 2 dimensiones. Entonces, esa fuerza tangencial, ¿quién la hace? Bueno, uno dice siempre en esto con la mano, dices, hombre, con un intermediario. Si es un fluido, puedes ponerle un cristal, puedes ponerle una superficie sólida y poner en movimiento esa superficie sólida. ¿En qué dirección? Pues justo en la dirección que estoy marcando aquí. Entonces, el rozamiento que hay entre esa superficie sólida y el cuerpo que tengo debajo, sea sólido o fluido, pues es esa fuerza tangencial. O puede ser más fluido, caso de que sea fluido. Fluido que se mueve con respecto al fluido que tengo debajo. Estoy poniéndolo en un tamaño grande. Me da igual cómo uno piense cómo lo realiza, pero se da cuenta de que es posible, es factible, ejercer fuerzas tangenciales de ese modo. Y ahora, en un sólido elástico, que era lo que decía el otro día, y en un cuerpo fluido, ¿qué va a ocurrir? Que si tú aplicas esa fuerza en un sólido elástico, se alcanza una situación si es un sólido elástico, pues se alcanza una nueva situación de equilibrio. Dentro del cuerpo. ¿Cómo se alcanza? Bueno, gracias a las fuerzas de cohesión, pues lo que pasa es que deformada, una situación deformada, pero de equilibrio. Es decir, se produce una deformación. ¿De acuerdo? Se produce una deformación del cuerpo. ¿Cómo caracterizamos físicamente la deformación? Pues en este modelo tan sencillo es pues que si esta es la situación inicial antes de ponerle la fuerza, pues estos puntos han pasado para allá. Pero se alcanza esa situación. Hombre, siempre y cuando sigas manteniendo esa fuerza tangencial, claro. Porque en el momento en que la quites, lo que va a hacer el pudín es volver a la posición original, lógico, ¿no? Oscilará el pudín. Pero claro, como dentro de las fuerzas de cohesión, esas también hay fuerzas no conservativas, hay una disipación y oscila cada vez menos y ¡plum!, queda en la posición original de equilibrio. Es decir, oscila en torno a la posición de equilibrio original, cada vez menos, pero bueno, vuelve, así dicho de una manera, vuelve otra vez a la posición de equilibrio inicial, ¿de acuerdo? Una vez que quites esa fuerza. Como esa fuerza que es tangencial, tiene esa dirección, podemos definir entonces el estrés tangencial, ¿no? Lo mismo que definíamos el estrés normal, el estrés, el esfuerzo. Pues cogiendo precisamente la componente tangencial de la fuerza que se está ejerciendo, esa F, y lo dividimos por el área de la superficie, si el área es A, pues entonces tenemos, y esto, como veis, es un escalar. Tau. Cuidado.
Claro, ahí es donde viene el capítulo 2 y donde voy dejando caer cosas como lo que puse el otro día con el ordenador, ¿no? Acerca de que realmente lo que tenemos es un tensor, son elementos en una matriz 3×3, porque claro, uno está viendo que esa fuerza, que es tangencial, tenemos una superficie, ¿no? Pero yo puedo tener fuerzas tangenciales en una dirección de los ejes cartesianos, en la dirección del eje X, pero también imaginaos que esa cara que estoy dibujando es perpendicular al eje Z, ¿de acuerdo? Pues evidentemente tenemos una superficie que es una superficie que es paralela al plano XY. Por lo tanto, esa fuerza no tiene una sola dirección posible. Puede tener a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, o una cosa intermedia. Claro, ahí uno está viendo entonces que podríamos referirnos a la componente a lo largo del eje X o a la componente a lo largo del eje Y, dividirlo todo por el área, y entonces tendríamos pues elementos de ese tensor que vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí en la cosa sencilla, en el capítulo 1 del Sonesi, cualquier libro de estos, uno no se rompe la cabeza con eso de que sea, y dice, bueno, tenemos aquí un escalar, elementos de una matriz que van a ser escalares, nada más, dicho así. Bueno, y eso lo definimos como el estrés tangencial. Efectivamente, lo que estamos pensando ya aquí es que la superficie le estamos haciendo esa superficie infinitesimalmente pequeña, para que tenga sentido definir el estrés en un punto del espacio. ¿Me entendéis? Porque si no, en diferentes puntos de esa superficie la fuerza no tiene por qué ser la misma, así dicho. Bueno, y el efecto de este estrés es producir una deformación, un strain de esos. ¿Cómo lo hacíamos, cómo lo hace en el libro? De una manera muy sencillita, ¿no? Si aquí, bueno, aquí puse eje Z, aquí tal, así, no nos liamos. Si este es el eje Y, tal como pone en el libro, orientamos, y este es el eje X, pues entonces tendríamos que para una altura del pudding que pone ahí que es delta de I, ¿no? Y yo os dije el otro día, y lo voy a hacer, un poco más refinado. Estoy simplemente repitiendo algo que es muy importante que entendáis, porque a la hora de hacer problemas nos agarraremos en ciertos problemas a esta expresión a la que llegamos el día pasado, ¿no? Esa, para poderlo resolver, es decir, que para poderlo resolver hay que entenderla, aunque parezca una tontería. Bueno, si se ha producido un desplazamiento, es como pensar que tú tienes tablas aquí, tienes tablas, ¿no?, apiladas, iba a decir, y lo que estás es ejerciendo una fuerza sobre la tabla de arriba, pues la tabla de arriba está rozando con la de abajo, va desplazando una otra, hasta tener una estructura de este estilo. La de arriba pues habrá movido un delta de X, y entonces pues puedes definir, claro, ¿cómo va a ser la deformación final? La deformación final, dependiendo de cómo elástico sea el cuerpo, cómo son las fuerzas de cohesión, pues podría ser más deformado o menos deformado. Bueno, pero tú puedes caracterizarlo eso precisamente si tienes el mismo espesor, cuánto se ha movido, es decir, que tendrías lo que pone ahí en el libro, en el Sonesi, gamma, como la deformación. Entonces, en los sólidos elásticos lo que hay, lo que os dije es que había una relación entre, cuidado, en el comportamiento, ahí ya viene de, fijaos que he dicho elástico, ahí los sólidos se comportan, hay una zona elástica, una zona deformable, una zona de, etc. O sea, estamos en el comportamiento, pues tendríamos aquí que era una cosa como esta. Entonces, la constante, bueno, el factor de proporcionalidad entre uno y otro, pues es el módulo de cizalladura, le llaman así, módulo de cizalladura. La cizalla es justo la dirección tangencial. Ya, pero esto es en sólidos elásticos. Bueno, si fuese rígido, ya os podéis imaginar qué pasa con ese gamma, que es cero patatero, por mucha fuerza que ejerzas, por muy grande que sea el esfuerzo. En fluidos, pues lo que tenemos es que si tú haces el mismo juego, empiezas de la misma manera, no se alcanza, es decir, uno piensa, ¿se va deformando? Sí. Poco a poco se va deformando, ¿no? Cada vez más,
cada vez más, cada vez más, cada vez más la tabla de arriba va deslizando sobre las de abajo y va empujando a las de abajo, pero nunca llegan a ser las fuerzas entre las tablas, fuerzas de cohesión lo suficientemente intensas como para alcanzarse una situación nueva de equilibrio bajo la acción de ese estrés, de esa fuerza tangencial. Nunca una nueva no se alcanza una nueva situación de equilibrio. Se produce una deformación, claro. Siempre, cuidado, estoy manteniendo la fuerza esta F, ¿no? Entonces, en la misma situación, ¿se produce una deformación? Sí. La deformación se produce si queréis creciente, voy a ponerlo de creciente. En el tiempo. Es decir, que las tablas nunca terminan de pararse. Así de simple. ¿Se entiende? ¿Puede haber rozamiento entre las tablas? Sí, pero no es suficientemente fuerte, es decir, está deslizando una sobre otra. Y claro, pues estas tres situaciones, la inicial, una intermedia, cada vez más, cada vez más. Es decir, que aquí, esto es lo que caracteriza un fluido. Así, lo que dije el otro día y lo que vuelvo a repetir, que es muy importante. Si el comportamiento es este, en el vidrio se produce, ¿de acuerdo? Ahí la fuerza que está actuando, fijaos, son fuerzas gravitatorias, bueno, entre capas del cristal, ¿no? Como están arrastrando unas a otras. Pues efectivamente tenemos ese comportamiento. Muy bien. Podemos, claro, si uno habla de que la deformación es creciente en el tiempo, pues entonces podemos definir lo que se llama ritmo de deformación. Lo que se conoce ritmo de deformación. Como estamos con un estrés que es tangencial, una fuerza que es tangencial, claro, porque la deformación de un cuerpo también puede venir dada por fuerzas normales, ¿no? Si yo tengo un globo y presiono por toda, ¿no?, en la superficie, estoy haciendo el globo más pequeño, ¿de acuerdo? Dilatación, o sea, es una forma, ¿no?, de cambiar la forma, o sea, de cambiar la forma, de cambiar lo que es el cuerpo. Una dilatación o compresión del cuerpo, eso lo cambia el cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, que ahí uno está viendo que uno puede cambiar lo que es el cuerpo, también con fuerzas normales, pero lo que caracteriza que sea un fluido o no es precisamente, únicamente lo que es la deformación, un ritmo de deformación tangencial, o que puse el rate. ¿Cómo son los intereses del rate? Muy bien. ¿Y cómo lo definimos? Pues bien fácil. Lo que hacíamos. Pues tendrás que ver cómo cambia ese delta de x con el tiempo. Es decir, que podemos definirlo como... Claro, delta de x es una distancia, ¿no?, dividido por el tiempo. Es decir, cómo está cambiando, fijaos, la velocidad. Esto se está moviendo con una velocidad diferente a esto. Yo dije el otro día, suponed que está fijo, lo dije por sencillez, pero en principio podría estar también moviéndose. Realmente lo que estamos viendo es la diferencia de velocidades entre la tabla de más abajo y la tabla de más arriba. De tal manera que ese delta de x que estamos viendo es debido a las diferencias de velocidad en la que tengo la de abajo y la de arriba. ¿De acuerdo? Es decir, este delta de x vendrá dado por
¿Cómo es la diferencia de velocidades? Multiplicado por el tiempo, claro. Dejo pasar 1 minuto, esa diferencia de velocidades por el minuto. Dejo pasar 2 minutos, la diferencia de velocidades por 2 minutos. De tal manera que si ese delta de x es la diferencia de velocidad por el tiempo, divido por el tiempo y tengo el ritmo de deformación tangencial. Es decir, que tendríamos, si esta velocidad la llamo, voy a utilizar en este momento notación, voy a hacer ahora, dentro de un segundo, un paréntesis acerca de la notación. Yo llamo, ya que esto lo he situado a lo largo del eje X, pues estoy viendo cómo son las velocidades de esos puntos a lo largo del eje X. Voy a llamarla U. U a la componente X de la velocidad. Bueno, pues entonces lo que tendríamos aquí sería precisamente que esto lo definiríamos como la variación, ¿no? Puesto en forma finita. Deltas. Siendo delta de U la diferencia de velocidad, a ver si lo habéis entendido, entre la tabla de abajo y la tabla de arriba. Es decir, que no tiene por qué estar la tabla de abajo fija. Yo el otro día dije, siempre es una forma mejor de intentar explicar, ¿no? En este momento, tú pegas ese cuerpo, el pudding, a la base. Claro, pero si es un fluido, pegarlo, un poco difícil, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pero hombre, siempre puedes mantener que esté sobre una superficie, y ahora hablaremos, claro, condiciones de contorno y esas cosas, que esté sobre una superficie que esté quieta en el sistema de referencia. Entonces, ver lo que pasa. Bueno, es decir, la diferencia de velocidades. Si esto lo hacemos en límite, cuando el espesor tiende a 0, pues entonces tendremos naturalmente, claro, ahí estoy presuponiendo, si yo pongo la derivada de U con respecto a I, uno dice, hombre, ya estamos en mates, o sea, estás definiendo una función que es la magnitud física, la componente X de la velocidad, U, que depende de I, de la altura, del eje Y. No tiene por qué ser la altura, cuando uno piensa en la altura en la gravedad, no tiene. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, que uno está pensando en que tiene una función, que tiene un significado, que es una magnitud, eso es un campo. Ya que es un escalar, es un campo escalar, que significa es una función que está definida en puntos del espacio y en el tiempo. Aquí el tiempo, estoy considerando una situación estacionaria, ¿veis? Otra vez en este capítulo introductorio, ¿qué significa un flujo estacionario? También lo tenemos que comentar. Es decir, que para cualquier instante de tiempo no hay cambios en la velocidad. La velocidad es la misma. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Se produce un ritmo de deformación, como veis aquí lo que tenía en el U ¿no? Pues lo que teníamos por el tiempo, eso es lo que estaba comentando. El tiempo que estoy yo dejando, delta de t, dejando pasar. Claro, si yo divido todo esto por delta de t, delta. Eso. ¿Se entiende? Decidme, si no lo pongo más, intento escribirlo más claro. ¿Bien? Ritmo. ¿A qué ritmo? Estoy dividiendo por el tiempo. El delta de x lo estoy dividiendo por el tiempo. ¿Pero cuánto es el delta de x? Hombre, la diferencia de velocidad entre la tabla de abajo y la de arriba multiplicado por el tiempo. Delta de u por delta de t, lo estoy dividiendo por el tiempo. Delta de t me queda delta de u. Claro, como estaba dividiendo por delta de i, pues me queda delta de u dividido por delta de i. Pero claro, todo eso, como veis, escoger magnitudes finitas, lo que tienes que hacer, efectivamente, naturalmente, es hacer los límites, y lo que obtienes es, efectivamente, pues, lo que he puesto yo aquí, como ritmo de deformación
tangencial. Viene dado por los cambios espaciales en la velocidad. Muy bien. ¿Qué tal? Vosotros me decís. ¿Bien? Y entonces, ¿qué relación va a haber entre el estrés? El estrés, me está diciendo, el estrés tangencial que produce esto. De acuerdo. ¿Habrá una relación similar a la que teníamos en los sólidos elásticos? Sí, sí. Va a haber una relación que va a ser parecida. Lo que pasa que aquí la relación es entre el estrés y el ritmo de deformación, no entre el estrés y la deformación. ¿Cómo podemos caracterizar esa proporcionalidad entre uno y otro? Pues definición de lo que es, lo que puse el otro día, a esto, que fue lo último y fui rápido, a esto es lo que, esa letra, cuidado, depende de los libros, se utiliza mucho mu, para lo mismo que en el coeficiente, los coeficientes de rozamiento estáticos y cinéticos, ¿no? Que se utiliza también la mu. Pues aquí también hay libros en los que se utiliza la letra griega nu, pero bueno, da igual, no pasa nada. O sea, con saber, yo utilizaré normalmente nu. Pues es el coeficiente, cuidado, de viscosidad, entre paréntesis, siempre que diga, me refiera al coeficiente de viscosidad, me estoy por defecto refiriendo a la definición de coeficiente de viscosidad dinámico. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente de viscosidad que es cinemático, que no es nada más que el mu dividido por la densidad. Es decir, que hay, voy a ρ, la densidad, ¿no? Esto define el coeficiente de viscosidad cinemático. Escribo mejor, no estoy escribiendo muy claro. ¿Mejor? ¿Se ve? ¿Lo veis? Arriba de la densidad, ¿qué es? Más grande. Tienes toda la razón. ¿Mu? ¿Tienes toda la densidad? Y esto es jopelines. Es decir, que hay uno dinámico y uno que es dividirlo el dinámico por la densidad y ya está. Es decir, que uno tendría que estar diciendo continuamente dinámico. Si no digo nada, por eso lo he puesto entre paréntesis, es al estándar. ¿De acuerdo? Sin más. Lo dejo caer aquí, que existe otra definición, pues porque os la podéis encontrar, ¿no? Y usar. Ahí podría utilizar la letra griega nu para esa. Pero no te preocupes, este no lo voy a usar. O sea, 100% seguro de que voy a usar siempre para no liarnos el cinemático. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, hemos definido lo que es el coeficiente de viscosidad, hemos definido lo que es un fluido, que hay una relación, pero esto viene más interesante la cosa, mucho más. Esto es abrir una puerta a algo que uno le dice, bueno. Aquí estás suponiendo que mu, por cierto, ¿qué unidades y qué dimensiones tiene? En el sistema internacional, que para eso estamos en el sistema, o sea, nosotros hablamos en el sistema internacional. Pues uno piensa, y uno dice, vale, genial, tengo que tener las mismas dimensiones a la izquierda y a la derecha, si queréis, en unidades, pensamos. ¿Qué tengo aquí a la izquierda? Pues tengo newtons dividido por metro cuadrado, donde tengo aquí el trasto.
newtons dividido por metro cuadrado. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos? ml por t a la menos 2 en dimensiones. ¿Ah? Lo otro tendríamos L al cuadrado en el denominador, si busco las dimensiones. Y aquí tendríamos pues, las unidades en el sistema internacional del coeficiente de viscosidad. ¿Y qué tendríamos aquí? Tendríamos aquí metros dividido por segundo, dividido por metros, es decir, que lo que tendríamos sería, anda, que esa interrogación, es decir, en mu, pues lo que será es newtons segundo por metro cuadrado, que uno expresa newtons dividido por metro cuadrado, equivalente, unidad que se utiliza en el sistema internacional, el pascal, por segundo. Es decir, que de forma, hombre, uno puede poner newton segundo metro cuadrado, o coger y poner los newtons, ¿no? Kilogramo metro dividido por segundo al cuadrado, ponerlo de formas equivalentes, todas son válidas en el sistema internacional, pero de manera natural uno expresa en las tablas el coeficiente de viscosidad con unidades de pascales por segundo y dimensiones correspondientes a eso. ¿Algún problema? Vale. Por ejemplo, claro, eso lo que nos está caracterizando es la respuesta. Tener un coeficiente de viscosidad grande con el mismo estrés significa que el ritmo de deformación es menor. Mismo estrés tangencial, tengo el producto de dos cosas, si uno es grande, el otro tiene que ser pequeño, y a la inversa, ¿no? Está caracterizando cómo se comporta. Uno coge miel, ¿no? Y efectivamente lo que tiene es que teniendo el mismo estrés tangencial, el coeficiente de viscosidad es tan grande, la respuesta es tan pequeña, que tenemos eso, un coeficiente de viscosidad. O la glicerina, por ejemplo, la glicerina es del orden de, si no me equivoco, 1 pascal por segundo. El agua, pues por ejemplo, es del orden del 10 elevado a 1 milipascal por segundo. El aire, que tanto os interesa, pues del orden de 10 elevado a menos 5 pascales por segundo. Digo del orden de magnitud, para que tener una idea, porque ahora viene, claro, uno está pensando que el coeficiente de viscosidad es una constante. Craso error. Si uno se hace un huevo frito, pues uno piensa en las especificaciones porque os gustan los motores, os gustan el coche de mamá y papá y queréis cuidarlo y le queréis cambiar o rellenar el aceite, entonces esas personas no van a comprar, a donde sea, iba a decir a Carrefour, me da igual, el aceite, y no dice, tú dame cualquiera, ni siquiera miran si es mineral, si es sintético o si es semipensionista. Cualquier cosa, bueno, y cualquier cosa funciona más o menos bien, iba a decir. Pero si uno quiere cuidarlo, en principio, pues busca que sea sintético o mineral, dependiendo de lo que le eche. Y siguiente paso, que tenga la especificación, la viscosidad, el comportamiento frente a temperaturas bajas y altas, de la misma manera, no mezclar el 0,40 con el 20,50, iba a decir. Aunque tampoco pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis que no lo vais a descacharrar. Bueno, ¿qué significa eso? Si uno se hace un huevo frito y echa frío el aceite pues, y mueve la sartén, pues ve cómo fluye sobre la superficie, pero no fluye como el agua, iba a decir, ¿no? Tiene una viscosidad, un rozamiento mayor. Pero claro, si lo calientas, entonces ver que se transforma casi igual de fluido, entre comillas, fluye igual de fácil que el agua, o una cosa similar. Es decir, que mu, en principio, es una función pues, de la temperatura. Es una función, en principio, de la presión. Pero claro, ahora viene lo importante a lo que me quiero referir. Podría darse el caso de que dependiese también de cómo es la velocidad. ¿Qué significa? Olvidad por un momento estas dos. Por un momento, pensad que no estamos cambiando ni la presión ni la temperatura, ¿no? Que únicamente estamos pensando en que el coeficiente de viscosidad depende en sí mismo de la velocidad. Es decir, que si la velocidad con la que se mueve el fluido
es una determinada, el coeficiente de viscosidad es 1, si cambias la velocidad, es eso así, en multitud de fluidos, montones, en la sangre vuestra, es el ejemplo clásico. Porque tenemos los glóbulos rojos y todo eso, y lo que tenemos ahí, que el fluido está formado por células alargadas, en principio, ¿no? Podría uno pensar, si estamos pensando en cosas más técnicas, en polímeros, es decir, en pinturas, cosas de esas, ¿no? Entonces son cadenas largas. Claro, el rozamiento que se produce entre elementos de fluido, entre sí, entre un elemento de fluido y otro elemento de fluido, pues va a depender de cómo de ordenado esté, si se enganchan, por así decirlo, ¿no? Las cadenas. Si la tienes muy desordenada, pues se enganchan más fácilmente, pero si tú logras un ordenamiento que estén todas paralelas, paralela a la otra, el rozamiento, ese efecto disminuye. ¿Y cómo logras que se ordenen esas cadenas, esos polímeros? O, por ejemplo, las células alargadas. Pues claro, poniéndolas en movimiento. Es decir, que cuanto más rápido, efectivamente, el coeficiente de viscosidad pues, puede disminuir. Es decir, que depende de la velocidad en general. En general, depende de la velocidad. Iba a decir, para las cosas más interesantes, por ejemplo, si queréis diseñar una impresora de tinta, pues ahí es importante esas cosas. Pero nosotros, en nuestra asignatura, vamos a considerar un tipo de fluidos, es decir, que tienen este comportamiento frente al estrés tangencial, pero es independiente de la velocidad. De tal manera que vamos a definir lo que son los fluidos fluidos newtonianos, que se caracterizan porque mu no depende de u. Son independientes de la velocidad con la que se esté moviendo el fluido. Y esos son nuestros fluidos a partir de este momento. Únicamente trataremos fluidos newtonianos, lo cual está restringiendo ya el ámbito de lo que vamos a estudiar. Fluidos newtonianos. Todo el mundo... Pero eso no quita que ahora vuelvo a no olvidarme de la presión y de la temperatura. Es decir, que en fluidos newtonianos lo que tendremos es que en principio uno piensa que va a depender de la temperatura y de la presión a la que estamos sometiendo. Bueno, empíricamente ves, fijaos que ahora digo, para ir más rápido, que la presión, si bien en principio debería jugar un papel, no lo juega. Es decir, que la viscosidad, el coeficiente de viscosidad, realmente de lo que va a depender es, como os dice el texto, ¿verdad? El coeficiente de viscosidad va a depender de la temperatura. ¿Cómo depende de la temperatura? ¿Qué os decía el capítulo 1 del SONES? Bueno, primero tendríamos que definir los tipos de fluidos. Vamos a hacer un paréntesis, que no se me olvide la pregunta. Podéis ir ya mirando la pregunta que me ha hecho Miguel, ¿por dónde va? ¿Lo veis? Esa es una pregunta a quemarropa. Imaginaos que yo no hago ahora esta pausa. He sacado la pistola y ¡bumba! Y estoy esperando que uno de vosotras, pues diga, sí, Miguel, estuve leyendo sin mayor, pero me quedé así con que parece que en los líquidos se comporta de una manera y en los gases se comporta de otra. Incluso me he quedado, fíjate, soy tan buen alumno que me he quedado un poco con la explicación acerca de por qué. Y entonces Miguel, a esa pregunta a quemarropa, dice, esta persona tiene interés. Pero no es el caso ahora, sino que he dicho, claro, ahora hemos visto lo que es un fluido frente a un sólido elástico, que es un fluido newtoniano. Dejemos ahora aparcado un momento esto, pero hay una distinción de fluidos, que es gases
Gases y líquidos. Bueno, iba a decir, el más bonito son los plasmas. Sí, los plasmas. Vamos a ver ese fluido. El más bonito. Creo que no os lo quité de aquí, el número. Oh, este que le tengo de hace un montón de tiempo. ¿Queréis ver un fluido el bonito? El que simulan y cuya importancia aeroespacial es enorme. Ahora viene y dicen, este Miguel se sale por la tan. Y yo digo, joder, la ignorancia, voy a decir. ¿Cómo una cosa es tan importante? Diré la razón por la cual, si se me olvida me decís, no lo has dicho, Miguel, sacáis el garrote. Por cierto, un día tengo que traer os portáis también que no necesito traer el mando a distancia. Pero si me lo pedís, traigo el mando a distancia y os lo enseño. El de verdad. Es una broma. A veces lo hacía hace años, digo, para entrar en contacto con el alumnado, ¿no? Y decir, mira, qué gracioso es este señor, que no tengo ninguna gracia. Y entonces traía el mando a distancia. Digo, bueno, es un bastón, pero un bastón muy especial. Y bastante grande. Bueno, estamos con eso. O sea, que me lo pedís si lo deseáis. Se lo regalé, se lo dejé a mi mujer. Bueno, este sí que es un fluido. Esto, como ya va pasando el tiempo, pues es el SDO es el Solar Dynamics Observatory, o sea, un satélite que se dedica, de la NASA, que se dedica a estudiar el comportamiento del Sol. Que es poco comprendido, o sea, que no crea, es un tema muy interesante. Ah, mira. Es que me pidió alguien temas, mira, ahora se me ha ocurrido otro. Bueno, no puedo ponerlo, pantalla completa tendría que ser. Pero lo veis suficientemente grande. Esto es de hace, no sé, a lo mejor ya 10 años. Ay, qué bonito. Ahí sí que tenemos un plasma del carajo, o sea, un fluido. ¿Son datos reales? Pasados por el cocinado del ordenador. No pensaréis que esos son los colorines, ¿no? En diferentes canales. Bueno, eso es precioso. Eso sí que es un problema de dinámica de fluidos de bonito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace especialmente interesante? Bueno, lo que tenemos ahí es fusión nuclear. Bueno, no arriba, abajo. En el núcleo, iba a decir, debido a la presión. Pero es muy interesante, porque resulta que la temperatura que estáis viendo, se ve ahí arriba, en la superficie, pues es del orden de 6.000 Kelvin. Pero resulta que en la corona, que es la atmósfera, ¿veis ahí el halo ese, ¿no? Que alcanza muchos millones de kilómetros, iba a decir. Resulta que la temperatura aumenta a cerca de 1.000.000 de grados, de ese orden de magnitud, lo cual no entienden bien ese mecanismo, porque según te vas alejando, algo tiene que haber, ¿no? Se tendría que estar enfriando con la distancia, lógico, ¿no? Pues resulta que dentro tienes millones para hacer la fusión, va bajando según te vas acercando a la superficie, y luego en la corona, por así decirlo, la atmósfera, resulta que vuelve a aumentar. Muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que hace bonito este fluido? O sea, que este es el fluido bonito. El tipo de fuerzas. Iba a decir el tipo de fuerzas de volumen. El tipo de fuerzas de volumen son fuerzas electromagnéticas. Claro, y entonces acabáis de ver las líneas de corriente, cosa que también otro punto de nuestra asignatura, cómo podemos ver un fluido con ayuda de las líneas de corriente. Acabáis de ver las líneas de corriente. ¿Cómo? Pues naturalmente porque siguen el movimiento, es un movimiento helicoidal, cosa que a lo mejor os contaron en la asignatura de ampliación de física, en torno a las líneas del campo magnético. Es decir, que lo que acabáis de ver indirectamente son las líneas del campo magnético solar, como entran y salen. ¿Y por qué tiene mucho interés aeroespacial? Pues precisamente porque visteis alguna explosión por ahí, ¿no? Digamos, cuando hay una explosión de esas, está lanzando material a alta velocidad, no a la velocidad de la luz,
ionizado en todas las direcciones. Bueno, iba a decir, depende de dónde esté en la superficie, en esa dirección. En principio tienes toda la esfera. Si da la casualidad que la dirección pilla la Tierra, fríes los satélites. Cosa que pasó, una muy conocida, en 1800, vamos a decir un año a voleo, 1870 o por ahí, 1880. Ahí me puedo equivocar en lo otro. Tiene que estar el telégrafo. ¿Por qué? Porque las líneas de telégrafo de Estados Unidos se quemaron, saltaban las chispas, ¡bumba! ¿Por qué? Porque hubo una explosión solar en dirección a la Tierra. Lo temen como al diablo eso. ¿Por qué? Porque tienes unos minutos para poder reorientar los satélites y proteger toda la electrónica. Si no tienes eso, lo fríes y nos quedamos como hace años, que no estaría nada mal, a veces lo deseo, y nos dejamos de todas estas mierdas de telefonillos. Es decir, que simular el fluido, el Sol, es interesante para el otro. Muy bien. Historias que cuenta Miguel. Pero para vosotros, que sois ingenieros, pues nada, con gases y líquidos me vais a diseñar solo submarinos y solo aviones o cohetes. ¿Qué es lo que distingue estos dos tipos de cuerpos? Tienen el mismo comportamiento frente al estrés tangencial, pero ¿qué me dice el libro? ¿Qué me distingue unos de otros? Sí, las fuerzas de cohesión, muy bonito, sí, pero de punto de vista macroscópico, son más intensas, unas más compactas que otras. Un momento, un segundo, un minuto. ¿Qué es lo que ya si nos quitamos lo de gases y líquidos? ¿Qué? Frente a las fuerzas normales, el estrés normal. Es decir, que ahora el criterio es: no metéis mucho ruido, pero sois como todos. Es decir, cuidado, al estrés normal puede ser por compresión y por tensión, como pone el libro. Bueno, si pensamos en la compresión, que estamos apretando ahí el cubo de fluido, ¿qué ocurre con los gases? Que lo comprimes, disminuye frente a la compresión, disminuye su volumen sin ningún problema. ¿Por qué? Pues por cómo están hechos, es decir, que hay mucho espacio entre las moléculas de los gases, mucho espacio libre, y tú puedes apelmazar todavía más esas moléculas. Pero en los líquidos, vamos a decir radicalmente no es cierto. Tienes que hacer un estrés normal, una presión de tal calibre para ver una diferencia de volumen. Por ejemplo, te vas a la fosa de las Marianas. ¿Dónde queda eso? Acabo de decir la fosa de las Marianas. ¿Dónde es eso? Ay, madre mía, con la enseñanza. ¿Cómo contribuyo yo también a ese desgaste? ¿Dónde está eso? Bueno, mejor no preguntemos por los ríos de la península ibérica, porque entonces a lo mejor solo sabéis el de vuestro pueblo. Hombre, es el lugar más profundo, ahí en la fosa de las Marianas, todo, veis Asia, ¿no? Tal, pues ahí justo 11 kilómetros de profundidad, donde la placa del Pacífico se está metiendo por debajo de la Asiática. Pues ahí en ese, ¿no? Está con una tensión, los terremotos, raca. Por cierto, los terremotos, otra, que no se me olvide los de los terremotos, eso también es bonito. Que 11 kilómetros de agua. Bueno, si uno piensa un poco la densidad del agua y etcétera, lo que os han enseñado un poco de cosas de estática de fluidos, seguro que pues cada 10 metros aumenta en una atmósfera la presión dentro del agua. Joder, pues a 11 kilómetros, 1000 atmósferas. ¿Estáis de acuerdo? Eso es una presión tremenda. La densidad del agua, debido a la presión a esa profundidad, aumenta del orden de un 1%, del orden de magnitud, no me acuerdo exactamente. Muy poco, frente a una presión gigantesca. ¿De acuerdo?
Es decir, que los líquidos también, si eres un bestia, los puedes comprimir, efectivamente. Pero para nuestra asignatura los vamos a considerar que son incompresibles. Son fluidos y aquí sí lo dejamos y hago la pausa. Hacemos la pausa. A -4 nos vemos. ¿De acuerdo? Es el momento, porque si no me enrollo más. Que no flujos incompresibles. ¿Habéis visto en el temario que pone fluidos y flujos incompresibles? ¿Se habrá equivocado Miguel? ¿Ya ha puesto 2 veces lo mismo? Pues como vosotros ya estáis en segundo, necesitaremos entender la diferencia entre fluidos incompresibles, líquidos, y flujos incompresibles, que pueden ser también gases. Continuará, como en las pelis.